Voces del corazón y conexión. Participan Miri Mora, de Miri Mora Empoderamente, modeladora de almas. Juan Carlos Bolaños, del Centro Estratégico de Coaching, coach de PNL para parejas. Sayuri Chavarría Life Coach, coach ontológico para padres de familia. Comenzamos. Suscríbete. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos nuevamente desde aquí, desde Quito, Ecuador, también con una gran compañera como es Sayuri. ¿Cómo estás, Sayu? Muy buenas noches. ¿Cómo están por allá en México? Uy, nosotros estamos maravillosamente, con mucha energía y con mucho gusto para seguir compartiendo a todas las personas que se están sumando a vernos en vivo y las personas que lleguen a vernos en un futuro. Sí, como dices tú, ¿no? Con mucha energía. Estoy un poco con la tos. Okay. Pero sí, estamos en un maravilloso donde vamos a compartir heridas de la infancia y cómo sanarlas en la relación con el otro. Es un tema muy maravilloso porque obviamente esto nos muestra también cómo es necesario ser conscientes también y observarnos de las etapas que en cierto momento vivimos. Sayu, ¿qué dices al respecto? Sí, es muy importante aprender a identificarlas, ya que desde muy pequeños las vamos creando en nuestra parte inconsciente sin darnos cuenta. Y que bueno, ya cuando somos adultos y no nos damos cuenta que traemos varias heridas de la infancia, bueno, pues pueden generarnos situaciones muy desafiantes, muy complicadas. Y aparte, bueno, pues puede impactar de manera no, vamos a decirlo, constructiva con las personas que nos rodean. Sí, es verdad. Tú mencionaste algo muy importante, identificarlos, porque esta es algo automático, ¿no? Donde la parte inconsciente inmediatamente nos hace tener comportamientos, justamente cuando nosotros mencionamos los patrones, ¿no? Esos patrones de conducta que precisamente vienen por esta parte de las heridas de la infancia. Ahora, si bien es cierto, es muy necesario en esta parte entender de que nuestras vidas como que se pausan y dejan de compartir esa vida espléndida que cada uno de nosotros guardamos en nuestras vidas, justamente esas heridas no permiten que podamos encontrar, porque dice, muchas de las veces tú debes de haber escuchado, yo ya salí de una relación tóxica y vuelvo a caer en una relación similar. Y es la primera y segunda y tercera y se vuelve repetitivo. Es justamente porque no hemos identificado, no hemos sanado para poder entrar en una nueva relación. Pero sobre todo esta parte muy fundamental dentro de lo que es la familia, cómo se maneja, Sayu, y cómo es lo que tú vas paso a paso también mostrándonos de la importancia también de identificar estas heridas de la infancia para ser sanadas y poder tener una verdadera relación también familiar. Adelante, Sayu. Sí, claro, con gusto. Bueno, número uno, estas heridas se van generando a través de la infancia y para que tengamos súper conscientes o súper puntual en qué momento se van generando estas heridas de la infancia, ocurre entre los cero edad, desde bebés, hasta los 6 años de edad. Entonces, en esa edad, las personas o nosotros cuando fuimos niños, fuimos una parte, vamos a decirlo, personas súper vulnerables que justamente estuvimos, nuestra mente subconsciente estuvo absorbiendo toda la información que llegaba del exterior. Y justo fue ahí el momento indicado donde esas creencias que a veces no nos suman, nos van dañando en nuestro proceso de la vida. Porque como bien comentas, nosotros somos seres llenos de muchas cosas, muchos regalos, muchos talentos,
habilidades que tenemos, pero a veces conforme nos fueron criando nuestros papás o las personas que estuvieran a nuestro cargo de nuestra educación, fueron sembrando semillitas que no nos dejan sacar de alguna manera nuestro máximo potencial, ¿no? Y justamente nos vamos poniendo máscaras también para, pues, darnos ya que somos personas sociales, nos ponemos máscaras para fingir, por así decirlo, ante la sociedad, que tenemos alguna herida, pero nada más está protegiéndonos, nos está cuidando de que nos lastimen. Pero si no la sanamos, realmente, como tú bien comentabas, Juan Carlos, atraemos situaciones, atraemos personas que nos lastiman, atraemos parejas que nos vuelven, vamos a decirlo, a validar todavía más esa emoción. También, incluso en la parte de nosotros como padres, puede ser que nuestros hijos sean como nuestros espejos. Algo que no nos guste de ellos, bueno, pues es muy probable que nosotros estemos manifestando alguna herida que no hemos sanado y la reflejamos o vamos a decirlo, la proyectamos a través de nuestros hijos. No sé tú qué piensas, Juan Carlos, al respecto. Sí, estoy muy, muy atento a tu intervención, porque la audiencia que nos ve detrás de cámaras o en pantallas, obviamente, debe ser muy consciente, ¿no?, de que todos estos patrones de conducta también se van formando desde, como tú dijiste, desde 0 edad. Entonces es muy importante ser conscientes que las heridas de la infancia deben ser sanadas y observarlas, porque esto también pueden probablemente ser ocasionadas desde 0 edad. ¿Qué sufriste en ese instante, en ese momento? Tal vez un abandono, una distancia, o probablemente esa parte de que no lo esperaban. Entonces, todo eso, el bebé asume todo eso y llega un momento en que en su parte de adultez se refleja todo eso, Sayo. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, tomemos en cuenta también, hay una parte que es mencionar el Día Mundial de la Salud. Y qué tan importante es tener la salud mental lo más en equilibrio que se pueda. No se va a llegar a la perfección nunca, porque bueno, siempre estamos en aprendizaje, somos personas o seres en evolución, que estamos constantemente aprendiendo y desaprendiendo para volver a aprender otras cosas, pero lo más importante es querer asumir la responsabilidad de lo que conlleva sanarse. Número 1, ser valiente, porque te vas a dar cuenta de cosas que probablemente te duelan. Número 2, ser responsable, actuar desde ese conocimiento que tú tienes, desde tu responsabilidad. Y hacerte consciente, primero es hacerte consciente que tienes una herida e identificar puntualmente qué herida te está sintiendo en este momento o en algunas situaciones de tu vida. Yo te sugiero que traigas un cuaderno y un lápiz o una pluma, si es para justamente sacarle todo el mayor beneficio a este en vivo y no se quede como uno más, sino que realmente le saques el mayor provecho para tu bienestar emocional. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Sí, yo también estoy ya listo con el esfero para mirar todos esos aspectos. Mira, ayer tuve una sesión, obviamente tú más que nadie conoces nosotros como especialistas la importancia de la confidencialidad, pero sin embargo hoy entiendo la importancia de la salud emocional. Muchas de las ocasiones en esta parte nosotros muchas de las veces probablemente satisfacemos a los demás antes que a mí mismo. Sí, totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Y bueno, voy a comentarles algunos aspectos muy puntuales por si en este momento tú te sientes identificado o te hace sentido algunos puntos que yo tome a continuación. Número 1, ¿alguna vez te has sentido
que reaccionas de forma exagerada frente a algo que tu hijo dijo o hizo, probablemente justamente ahí tienes ahí reflejada una herida de la infancia. Y nada más, esa parte quiero así como tomar en cuenta que probablemente eso que hizo tu hijo únicamente está reflejando alguna herida que no ha sanado. Entonces, anota, si es tu elección, anota en tu cuaderno qué me hace sentir, identifica la emoción que está sintiendo mi hijo cada vez que hace esta acción o se comporta de esta manera. Te invito a que justamente entres, le des un vistazo hacia adentro y que tú misma o tú mismo te preguntes por qué te está generando esa sensación de molestia, enojo, ira o frustración en tu hijo, porque muy probable estés trabajando o estés proyectando alguna herida que tú tienes que no has sanado. Y bueno, también hoy vamos a explorar cómo estas heridas se manifiestan en la crianza y cómo podemos sanarlas desde el coaching ontológico, la programación neurolingüística y mindfulness. Estas son herramientas que te van guiando de alguna manera cómo puedes irlas implementando, y tú como papá que eres experto, como cada papá y cada hijo es totalmente diferente y tiene necesidades diferentes, nada más vas a ir tomando lo que a ti te sea funcional. Y bueno, número 1 es cómo identificar las heridas de la infancia de los padres de familia. Las heridas, como bien comentas, son emocionales. Son como, por ejemplo, el rechazo, el abandono, la humillación, la traición e injusticia. Y se manifiestan como con reacciones automáticas, se podría decir que son como en piloto automático cuando reaccionas sin darte cuenta, ya estás enojado, ya estás gritando, ya estás peleando, porque es una reacción que automáticamente te sale sin pensarlo y justamente ahí es muy probable que tengas o estés manifestando o estés proyectando más bien una herida de la infancia. Y bueno, como te comentaba, se manifiestan con gritos, enojos, peleas, discusiones y esas sensaciones de que te duele o te lastima mucho, ¿vale? Y bueno, claves para identificar heridas. Pregúntate, puedes anotarlo igual ahí en tu cuaderno, ¿qué te irrita rápidamente? ¿Alguna acción que tú veas de tus hijos o de tu esposo o de tu pareja que estén haciendo? ¿Dónde se siente que pierdes el control? ¿Dónde sientes que pierdes el control? Con tus hijos, muy puntualmente con tus hijos. Y número 3, ¿qué frase de la infancia todavía te duele al recordarlo? ¿Te acuerdas de alguna palabra en específico que alguno de tus familiares te decían y que sin quererla en algunas personas, o puedes estarla escuchando muy a menudo en tu casa con tus hijos, y te genera todavía ese dolor? Entonces dices, ay, no me gusta que me diga esto, o el tono, el que te lo dice también es muy, muy importante. Nos encantará que nos comentes justamente cuál es, si es tu elección, compártenoslas para que veamos y qué es exactamente lo que sientes en ese momento. Y bueno, también, ¿qué es una crianza reparadora? ¿Cómo un papá o una mamá puede crear, hacer que suceda, que es cómo poder hacer una crianza reparadora? Y bueno, es acompañar al niño con la presencia, con tu presencia, con ser empático, consciente y obviamente no repetir como papá o como mamá lo que a ti te hicieron. Eso es súper elemental. Recuerda cuando fuiste niño, cuando fuiste niña y había alguna persona por parte de tus papás o de alguna persona que te lastimó mucho. ¿Cómo te gustaría que en el lugar de que fueran contigo de esa manera, cómo te gustaría que hubieran sido contigo? A lo mejor más tranquilos, más prudentes, más amorosos, más empáticos, que te tuvieran más paciencia, y de esa manera tú puedes hacer eso que en algún momento tú necesitaste con tus hijos e hijos. Por ejemplo,
¿no? Yo normalmente me identifico que yo soy muy desesperada a la hora de aprender. Luego de repente siento como las ganas de aprender muy rápido y me desespero cuando no aprendo rápido. O proyectarlo con mi hijo. Me acuerdo perfectamente bien que cuando yo le enseñaba a estudiar a mi hijo, quería que entendiera muy rápido, que rápido comprendiera, aprendiera y él lo hiciera solo, ¿no? Y bueno, era esa mi desesperación que yo tenía, pero la pregunta que yo no me hacía hacer en ese entonces era, ¿de quién lo aprendí? Era muy probable que alguien no haya tenido la paciencia conmigo y yo aprendí no tener paciencia con mi hijo, ¿no? Entonces ahora lo estoy proyectando de que me desespero y quiero que haga exactamente lo que a mí me hicieron. Entonces, en lugar de repetir ese patrón constante, es hacerme consciente, pararme un momento, reflexionar, que es muy importante, anotar en mi cuaderno y decir, wow, esta acción no me está gustando. ¿De dónde la aprendí? ¿Quién me la enseñó? Y ahí es muy probable que te des cuenta de que digas, oh, la aprendí de mi mamá, del tío que me enseñó, de mi hermana que era muy desesperada a la hora de enseñarme, y justo darle la vuelta, versus cómo le puedes hacer ser una mamá más comprensiva, más empática y saber que tu hijo tiene una manera de aprender muy diferente a la tuya, ¿no? Y es así como se va creando esa armonía dentro del ámbito familiar. Armonía, imagínate armonía en lugar de estar peleando, gritando, insultando incluso, que esas justamente se van quedando en su mente inconsciente y que de alguna manera tan programados, de repente estamos que ya cuando no está la mamá y ya somos adultos, nosotros mismos nos repetimos lo que nuestros papás nos decían constantemente. Por eso es muy importante hacernos consciente cómo estamos criando hoy en día. Y bueno, otra pregunta, que son ejemplos los que te estoy dando, es ejemplo de conciencia parental y más preguntas y soluciones. Mi hijo me hace berrinche, no sé si te ha pasado, y sientes ganas de gritar. Y bueno, pregúntate tu papá o mamá, ¿qué parte de mí no fue escuchada cuando era niño? Yo te invito a que reflexiones y practiques la escucha activa sin interrumpir. Otro ejemplo que te puede funcionar es, me frustra que mi hijo no sea perfecto, ¿no? ¿Cuántas veces queremos que nuestros hijos sean perfectos o sean que los mejores que hacen las cosas, ¿no? Y bueno, yo te pregunto a ti, papá, para que tú también te preguntes, ¿yo tenía permiso de equivocarme? Te hagas esa pregunta a tu papá. ¿Yo tenía permiso de equivocarme? Y bueno, que tú ahora como papá implementes valides los errores como parte del aprendizaje. Aprender o equivocarse no es malo, es parte del proceso en el cual estamos aprendiendo. Y todos estamos aprendiendo al mismo tiempo, tanto como tus hijos de ti y tú de tus hijos, ¿no? Entonces la verdad es, wow, me encanta. Otra pregunta que podría ser, me molesta que me contradiga. A mí la verdad yo era una mamá que no me gustaba que me contradijera a mi hijo, porque si yo le decía algo me decía, ay, no, pero esto, y yo, no me contradigas, o sea, es lo que yo te estoy diciendo. La pregunta es, ¿yo podía dar mi opinión cuando era niña? Y yo recuerdo que yo no podía dar mi opinión cuando era niña. Era lo mismo. Entonces, yo te sugiero que puedas implementar la escucha activa sin la necesidad de tener razón, ¿no? O sea, no tienes que tener la razón siempre, papá o mamá. Y si normalmente sientes que debes de tener la razón, ahí estás partiendo desde tu ego. Entonces, no es desde tu amor, desde tu ser, sino desde tu ego. Y bueno, de repente también otra pregunta es, siento culpa de poner límites, ¿no? La pregunta que yo te invito a que te hagas es, ¿confundí límites con rechazo en mi infancia? Esa es una pregunta que te invito a que te hagas.
Y bueno, algo que te pueda funcionar es, uy, hoy implemento límites amorosos, conscientes, porque sé que los límites también son saludables al ponerlos. Entonces, es muy importante que tengas un equilibrio donde también permitas seas flexible como papá o como mamá, que también lo pongas en una balanza, que seas flexible, pero que también haya límites, acuerdos, respeto, que es muy importante, todo partiendo desde el amor. Y por último, les voy a compartir, me impacienta su lentitud, ¿no? ¿Cuántas veces nos impacienta la lentitud de nuestros hijos? Y bueno, igual, ¿tuve un espacio para ir a mi ritmo de niño? Esa es la pregunta. ¿Tuve un espacio yo para ir a mi ritmo cuando era yo niño? Esa es una pregunta que te invito a que tú mismo te contestes. Y bueno, justo la solución sería, haz pausas y conecta con su proceso. Relájate, respira profundo, vuelve a conectar con tu hijo, tu hija, y recuerda cómo te gustaría que las personas, en este caso tu mamá o tu papá, te hubiera tenido de paciencia para que tú pudieras aprender a tu ritmo. Porque todas las personas tenemos una manera de aprender y el tiempo también. Hay unas personas que se les facilita mucho aprender X actividad, algunas no, pero es dependiendo a nuestras habilidades que cada persona tenemos. Y bueno, sugerencias para observarse sin juicios y sanar con los hijos. Te voy a compartir algunas sugerencias que están muy interesantes. Número 1 es ponle nombre a tus emociones sin explicarlas. Anota en tu cuaderno, vuelve a anotar qué emoción estás sintiendo en este momento y anótalas. Y como te comento, ponles un nombre a esa emoción. Número 2, respira antes de reaccionar y siente tu cuerpo. Respira profundamente, puedes sentir tu corazón, hacerte consciente y justamente te va a ayudar a bajar los niveles de estrés. Número 3, practica afirmaciones compasivas. Estoy aprendiendo. Esa afirmación de ser compasivo con uno mismo también te va a ayudar a ser compasivo con tus seres queridos, en este caso con tus hijos. Número 4, observa tus pensamientos como si fueran nubes pasajeras. Imagínate que van pasando por aquí tus pensamientos como nubes y nada más las observas, ¿vale? Y si quieres anotar qué es lo que está pasando, anótalo por si sientes alguna sensación o alguna emoción que no te está gustando. Número 5, haz pausas conscientes durante el día. Esta está buenísima porque si en algún momento del día a lo mejor tocaron un botón que detonó una sensación, una emoción que te lastimó, que sentiste que te lastimó, para automáticamente todo lo que estés haciendo. Y en ese momento hazte consciente de esa emoción y profundiza por qué sientes esa emoción, desde cuándo sientes esa emoción, qué es exactamente lo que sientes cuando sientes eso que te está pasando, y ve y date una vuelta hacia atrás, hacia el pasado, y fíjate si puede ser que tengas una herida de la infancia que se está detonando por ciertas acciones o ciertos momentos. Entonces, cuando tú te detienes un momento de tu vida, te pones pausa y reflexionas, te va a dar la posibilidad de que ya no la vuelvas a repetir en tu vida. Entonces, es muy importante, nada de que se me va a hacer tarde, nada, porque si no lo haces, va a volverte a pasar sucesivamente y vas a caer en ese boomerang donde constantemente estés repitiendo lo mismo, porque no te estás dando el permiso de conectar, indagar y ver desde dónde proviene esa emoción. O sea que eso, la verdad, wow, me encanta.
Y número 6, escribe lo que sientes y lo que aprendiste de ti ese día. Número 7, medita, aunque sea 3 minutos diarios. Lo puedes hacer las meditaciones que hemos aprendido con nuestras mentoras. Te puede ayudar a conectarte en el aquí y en el ahora, el que estés haciendo tus actividades como mamá o como papá, que estés justamente disfrutando, que estés conscientemente lavando los trastes, que estés conscientemente caminando, que estés conscientemente viendo todo el paisaje si estás caminando, pero que te sientas conectado en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos mil cosas y estamos desconectados. O sea que realmente nuestra mente viaja a otros lados y no disfrutamos el aquí y el ahora. Cuando nosotros ya conectamos con, vamos a poner, me pongo a lavar los trastes, siento la espumita del jabón, siento el agua, siento cómo está fresca, cómo pasa por mis manos, siento el vaso, el plato, lo que estoy lavando, el zacate, cómo está rasposito, la fibra, lo que yo estoy utilizando, y automáticamente me saca de mi pensamiento, de mi preocupación, y conecto con lo que estoy haciendo, baja los niveles de estrés, y justamente me enfoco y disfruto también de lo que estoy haciendo. Eso lo puedes hacer caminando, cocinando, lavando tus trastes, en alguna actividad que tú elijas, que puedas hacerla, ahí la puedes hacer. ¿Cómo te parece hasta aquí las sugerencias, mi querido Juan Carlos? Fabuloso, fabuloso, Sayu. Fue algo muy maravilloso, en el cual no solamente esta última parte que tú acabaste de mencionar, qué tan importante es incorporarle en nuestras vidas, ¿no? Y prácticamente lo que tú has mencionado también es una parte muy fundamental, porque también no solamente esto puedes implementar en dentro de tu familia, sino también dentro de la relación, porque tú hiciste o puntualizaste partes muy importantes, ¿no? ¿Qué emoción sientes en ese momento, ¿no? De cuando tienes una conducta, ¿no? Cuando tienes una acción. Esta parte, segundo, respirar. ¿Qué tan fundamental es esto? Porque esto te permite también saber hacerte consciente de ti mismo, del hoy y del ahora. El poder tener esas acciones compasivas y entender también, porque es muy importante también esta parte fundamental de la empatía. Entonces, todas estas herramientas que Sayu también, que tú nos estás compartiendo, y de hecho también en esta parte también de relaciones, es muy importante incorporar todas estas características que nos van a permitir ser mejores en nuestras relaciones, y tener una relación saludable implica incorporar todas estas acciones muy importantes. Esa también de las pausas continuas, incluso de escribir. Sabes que nosotros estamos practicando esa parte, ¿no? De escribir. Es tan maravilloso poder exteriorizar todo lo que sientes, todo lo que piensas. Y Marco Aurelio tiene un pensamiento muy maravilloso, que él mira y expresa esta parte fundamental del ser. Y dice, una persona feliz es aquella en la cual tiene cuidado de sus pensamientos. ¿Qué calidad de pensamientos tienes tú? Y esto nos va mostrando de que precisamente, Sayu, todas estas herramientas no solamente son parte de la familia, sino también parte de las relaciones, Sayu. Sí, totalmente de acuerdo. Recordemos que todos somos energía. Nuestros pensamientos, mira qué maravilloso, es donde se gesta, ¿no? Se gesta cómo vamos a ver las cosas, las circunstancias que nos pasen, cómo las vamos a interpretar, qué interpretación le damos a las cosas, situaciones que nos suceden en el transcurso del día.
Nosotros vemos muchas cosas y después nosotros elegimos cómo queremos interpretarlas. A partir de esa interpretación nos creamos historias en nuestra mente. Cuando nosotros nos creamos historias que en lugar de sumarnos nos restan, estamos vibrando bajo, porque tenemos miedo, ansiedad, envidia, enojo, y eso en primera, nuestro cerebro empieza a segregar sustancias como veneno para nuestro cuerpo. Y luego nuestro sistema inmunológico baja, la energía baja. Entonces traemos, como nuestro sistema reticular o nuestro enfoque está en ver lo negativo, vemos más de lo mismo y se expande, ¿no? Entonces jalamos energéticamente, consciente o inconscientemente, jalamos todas las cosas que nos siguen pasando más y más y más. Por eso yo te invito a que justamente reflexiones, te des cuenta qué es pensamiento y cómo lo estás haciendo que crees que es una semillita que va creciendo y que lo vas abonando conforme tú te vayas hablando. Haz de cuenta que tus palabras es el agua con el que estás regando tu semillita, ¿no? Puedes hacer y revertir incluso si tú mismo te estás dando cuenta, bueno, ¿cómo es posible que me esté hablando así? Ya te diste cuenta, ya te hiciste consciente, ahí cambias, ¿no? Pero, y ahí es cuando empiezas a, vamos a decirlo, a ya no regarle agüita a ese pensamiento. Pero ¿qué pasa si sigues con esa idea, sigues viendo o escuchando música que le suma, sigues viendo películas que le suman, vuelves como a reforzar todavía más a esa idea? Y tu energía, bueno, pues baja constantemente, ¿no? Entonces puede ser muy destructiva también al mismo tiempo si no nos hacemos conscientes y también responsables. Sí, esta parte es muy importante, Sayu, de justamente ser responsables. Ser responsable es salir del modo víctima y saber que necesitamos observarnos, que necesitamos cambiar nuestras acciones para tener los resultados deseados. Y justamente en esta parte, Sayu, uniendo justamente a todos esos puntos que tú acabaste de mencionar, es importante que cuando estamos hablando de las heridas de la infancia y cómo sanarlas en la relación, tanto familiar como personal, como relacional, hay una parte muy fundamental que tú mencionaste. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De quién lo aprendí? Es un paso muy fundamental, porque es el inicio donde vamos a poder encontrar la raíz de tu conducta, de tu comportamiento, de tus acciones. Ahora, las heridas emocionales que vivimos de la infancia pueden dejar marcas muy profundas, y por eso es necesario conocer también de que cuando nosotros reconocemos esas heridas de la infancia, empezamos a trabajar en esta primera parte y no solamente reconocer, sino ser conscientes del miedo al abandono, de la dificultad para poner límites. 3, patrón de relaciones dependientes o codependientes. 4, tomar a la intimidad emocional de cómo yo me siento, pero también, sobre todo, esa parte a veces de idealizar o desconfianza constante que a veces tenemos en la relación. Si nos vamos un poco al primer punto del miedo al abandono, hay que tener en cuenta que muchas de estas cosas se dan porque en algún momento fuiste descuidada por la persona con quien tú vivías o convivías o compartías. Entonces, ¿qué estás buscando en tu relación? Atención. Y cuando tú no tienes atención, empieza esa parte de la ansiedad, de la angustia, del estrés, porque justamente es importante
reconocer cuál es esa herida. Y ahí vemos que hay una herida de descuido. Y por eso quieres buscar esa atención de tu pareja. Y cuando no consigues la atención de tu pareja, entras en ese estado emocional de tristeza, de angustia, de ira, de enojo. Mira, y es donde dejas de gestionar correctamente tus emociones. No estoy diciendo que con esto no debemos sentir en cierto momento de una conducta un enojo, una ira, pero tiene que ser gestionada. Ahora, es importante también este segundo punto de la dificultad para poner límites, porque probablemente creció en un ambiente, una cultura o un entorno donde había un total complacimiento, sin hacerle mirar las responsabilidades o el sacrificio. No lo diría el sacrificio, porque este lenguaje como que no va, como que es algo que, no, sino saber que es parte del crecimiento que uno también tiene que aportar para poder conseguir las cosas. Entonces, no solamente que todo venga fácil. Ahora, ahí está este tercer punto, Sayu, que justamente el patrón de relaciones dependientes o codependientes. Si de niño se aprendió que solo al cuidar de otros se podría recibir afecto, entonces creamos esa interpretación en nuestras vidas. Y es justamente la interpretación se da por esa mala comunicación que tuvimos, que no fue la correcta, que hubo obstrucción en esa parte. Pero esto nos hace mirar también el cuarto punto del temor a la intimidad emocional, el expresar cómo nos sentimos. Y cuando tú estás en una relación y no expresas lo que sientes, obviamente que va a llegar en cierto momento a lastimar tu cuerpo. Dentro de la relación, cuando hay situaciones de desagrado, tu pareja tiene que conocer la acción, decirle la acción que te incomodó, que te molestó, que te lastimó, y decirle cómo te sentiste. Porque si no lo conoce, él va a suponer que no pasó nada. Entonces, temor a la intimidad emocional es no expresar lo que realmente siento. Y cuando tú entiendes de que necesita tu pareja conocer la acción, mostrarle cómo te sentiste y cómo te encantaría que fuera. Mira estos tres pasos tan fundamentales que nos permiten tener una mejor conexión también emocional, no solamente contigo mismo, sino con tu pareja. Son partes muy fundamentales. Cuando tú no expresas tus emociones, tú te estás haciendo daño. Necesitas tú que tu pareja conozca la acción que te dolió, la acción que te lastimó, la acción que te incomodó y cómo te sentiste. ¿Te frustraste? ¿Te entristeció? ¿Te molestó? ¿Te llenó de ira? ¿Te llenó de enojo? Pero ¿cómo te encantaría que fuera la próxima ocasión o el mismo evento? ¿Cómo te encantaría que proceda? Que cómo quisieras que sea su conducta. Esto no quiere decir que vamos a manipular, pero vamos a crear esa parte de la empatía para que entienda cómo también tú te sientes. Y el quinto punto, idealización o desconfianza constante, es precisamente que esta desconfianza muchas veces proviene de las experiencias pasadas. Entonces consideras y crees o piensas o interpretas que todos los hombres o todas las mujeres son iguales y se generalizan. Entonces es una parte fundamental en donde ahí uno empieza a conocerse. Cuando uno empieza a trabajar en esa conducta, en esa acción donde la que está disolviendo una relación o está disolviendo una buena comunicación, Sayuri. Sí, wow, qué interesante. Me encantó el tema. ¿Por qué? Porque es muy importante aprender a identificar cuando tenemos heridas. Recordemos que todos, aunque más mínimo,
tenemos heridas, ¿no? Como justo acabas de comentar, la del abandono, la de... ¿Cuáles son las que comentaste, Juan Carlos? Aquí Bien. las tengo. Sí, no te preocupes, justamente aquí. Okay. El rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Cuando tienes marcado alguna de estas, vamos a decirlo, heridas y no las has trabajado, sí, es muy probable, imagínate, una persona, otra persona, es una pareja, esta persona trae heridas, esta persona trae heridas, wow, van a juntarse, van a ser una familia. ¿Y cómo lo voy a hacer cuando están heridos ambos? sí. ¿No? Por eso es muy importante identificarte, hacerte consciente y responsable de cuáles son tus heridas y acudir con personas especialistas que te ayuden a justamente trabajar todo este proceso que son las heridas del, como ya las acabo de mencionar. Entonces, sí. ¿Qué pasa cuando tus heridas no son sanadas en pareja? Uy, pasan muchísimas situaciones destructivas, ¿no? Y luego si llegan hijos o si tienen hijos, imagínate, se pasa a los hijos. Entonces es por eso muy importante aprender a identificar qué heridas traigo yo de mi infancia y empezarlas a sanar. Mira, voy a hacer un ejemplo de una herida de la infancia no sanada. Resulta que Maximiliano llega a su casa y va a la nevera y no encuentra el refresco que a él le encanta. Mira, quiero que escuchen este ejemplo porque es cuando uno es consciente y se observa su conducta y empieza a entender de dónde viene, de quién lo aprendió. Entonces llega, no encuentra su refresco favorito y empieza a enojarse, a gritar, a llenarse de ira, de enojo y a ofender a todo el mundo. ¿De dónde viene esa conducta? Precisamente cuando él era niño tenía escasez, no tenía en su totalidad los alimentos que se requería en su entorno, en su hogar. Pero ahora que es padre y tiene podríamos decir, tiene la solvencia para que no falte nada en su casa, a él le enoja que no encuentre algo ahora en su casa. ¿Por qué? Porque anteriormente en su infancia tenía escasez, pero ahora que tiene solvencia, quiere que no falte nada. Y un simple hecho de una bebida favorita de él hace que tenga esa conducta. Entonces, ahí es cuando empezamos a conocernos y a observarnos y a entender que muchas de nuestras conductas vienen por esas heridas no sanadas. De una escasez a una solvencia, ahora ya no quiere que nada falte, pero se llena de ira y de enojo. Esa ira de enojo es porque precisamente ahora él no admite y no quiere que haya escasez en su hogar y que esa bebida tiene que estar ahí porque ahora es solvente. Mira, son cosas que vamos trayendo desde nuestra niñez, nuestra adolescencia o situaciones en las que hemos vivido o pasado. Y justamente este segundo ejemplo, ¿por qué hay mucho apego en la película? Precisamente porque en mi niñez hubo ese abandono. Hubo ese abandono donde no hubo esa atención de mis padres o de las personas que estaban a mi lado. Entonces, en mi relación, ya de adulto, siento un apego y quiero estar a su lado, quiero estar constantemente con él, quiero estar pendiente de él, entonces se vuelve una relación tóxica. Pero ¿de dónde viene? De ese abandono. Y crea un apego donde dice, sin ti no puedo vivir. Mira, ¿por qué? Porque imagínate la expresión, sin ti no puedo vivir, porque creó
un absoluto apego, porque ya no quiere sufrir o vivir lo que vivió en su adolescencia o en su niñez. Exactamente, así es como se reflejan las heridas del abandono, la humillación, justamente, exacto, por ejemplo, la traición, la injusticia y el rechazo. Yo recuerdo, y también les voy a compartir un pedacito de una ocasión que me molestó muchísimo con mi esposo y no tenía conciencia de toda esta parte que existía. Y yo justo me subí, estaba llorando, pero honestamente me hice la pregunta, ¿por qué me duele tanto esto que me pasa? Y recuerdo que ahí, cuando yo me dije esa palabra, ¿por qué me duele tanto? Mi mente me recordó, llegó así, es como una película que yo dije, cerré los ojos y vi el escenario en el cual yo había pasado esa situación. Y corrí, me bajé, así literal me acuerdo que bajé, hablé con mi esposo y le dije, me acaba de pasar algo. Y le dije, pero ponme mucha atención, por favor, me acuerdo perfecto, ponme atención porque es algo que en lo cual me acabo de dar cuenta y puede hacer la diferencia para que esto cambie. Y sí, me acuerdo que me puso toda la atención del mundo y le dije, me duele esto porque me lo hacían constantemente. Normalmente, y les voy a comentar aquí, lo voy a traer aquí a la mesa. A mí me molestaba mucho que me decían algo y que no me cumplieran su palabra. Esto, me dolía en el alma. Y justamente yo le decía a mi esposo, si no vas a cumplir, si no vas a hacer eso que vas a decir que vas a hacerlo, no me digas. Porque hay una niña herida que siempre estuvo esperando que su mamá le cumpliera, que su mamá la sacara al parque, que su mamá la sacara a pasear con ella, que su mamá la llevara al cine, que pasara un momento con ella. Y me acordé de todo eso, vino a mi mente y yo dije, no vuelvas a hacerlo, porque no sabes cuánto me duele y cuánto me lastima. Y justamente es porque traía la herida del abandono, el abandono muy marcado, donde no me hacían caso, me sentía abandonada y me prometían cosas en las cuales yo pensaba que iba a estar con mi mamá, cuando no era así, me sentía abandonada, ¿no? Y esa era mi molestia, por eso luego me decía mi esposo, pero no es para tanto, no es para que te pongas así. Y yo decía, probablemente sí no te hicieron lo que a mí, o yo no sentiste lo que yo sentí. O sea, para mí sí es importante. Para ti a lo mejor no, pero para mí sí, considéralo para que no lo vuelvas a hacer. Y sepas el daño que me causas cada vez que me prometes algo y no lo cumples, ¿no? Entonces, ya, gracias a que empezamos a trabajar toda esa parte, le empecé a darme cuenta de muchas heridas, de varias heridas que yo traía sin sanar, y que bueno, que al fin y al cabo, pues somos seres humanos, somos seres imperfectos, pero cuando nos hacemos conscientes, la verdad cambiamos un antes y un después, porque empezamos a trabajar y ya no se crea toda esta parte de que me duele, o no me dejes, ¿no? Porque siento que me muero, ¿no? Y bueno, claro, no es él, sino algo que tú lo viviste en tu adolescencia, en tu adolescencia o en tu niñez. Mira, ahí es tan importante mirar algunos aspectos. Generalmente, esas acciones, esas conductas se dan por algo, por alguna razón, a la que llamamos heridas de la infancia. Y no necesariamente una herida de la infancia. Te voy a poner un ejemplo. Una primera relación en donde su pareja siempre se ponía un perfume, ¿no? Se ponía un perfume, pero por las circunstancias, en algún momento,
Él la lastimó, la ofendió, la golpeó. Y esta pareja se disolvió. Ella entra a una nueva relación. Y por si alguna razón esta persona es empática, es responsable, le da tiempo de calidad, es servicial, es una persona excelente, ¿no? Podríamos decirlo. Maravillosa. Pero por alguna razón, él luce ese mismo perfume, ella no le va a amar. Porque tiene marcado ese patrón en esta parte de kinestésica, ¿no? Del olor, ¿no? De saber que eso mismo, solo el olor del perfume le va a atraer, le va a recordar a él, a la persona que le lastimó, que le ofendió, le golpeó. Pues mira, son cosas que son muy importantes conocerlas, y que cualquier tipo de conducta es importante hacerla conocer para ser conscientes, observarla y trabajarla, porque esa conducta es precisamente la raíz que probablemente puede ser la causante de su herida en la infancia. Sí, totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Aquí yo traigo un punto que quiero compartirles. Adelante. Hoy es un buen día para comenzar a sanar. No tienes que ser un padre totalmente perfecto, simplemente necesitas estar dispuesto a mirar hacia atrás con amor, ¿no? Entonces, ahí te invito a que sanes desde el amor sin enjuiciar a nadie, ni a tus papás, ni a ti, porque no se trata de eso. Se trata justamente de que nos miremos con amor y con compasión, de que somos seres humanos, venimos a esta vida para evolucionar, ¿no? Para aprender y compartir. Y nuestros hijos nos invitan también a evolucionar como papás, sí, porque a veces nos obligan, de alguna manera, nos sacan de nuestra zona de confort, sí, para decir, ay, mamá, necesito esto o requiero esto. Y no es posible a veces cuando todo está de color de rosa, por ahí dice, y justamente cuando no es todo de color de rosa es porque requiere aprendizaje o requerimos aprendizaje, tanto nuestros hijos de nosotros como nosotros de nuestros hijos, ¿no? Y también es muy importante hacernos conscientes para empezar a trabajar en nuestras heridas de la infancia. Y soltar esas máscaras que a veces nos resguardan y nos tienen ahí, escondiditos, para que nos sigan protegidos. O sea, esa es la finalidad de las máscaras, que ya más en otro tema lo vamos a tocar, yo creo que más profundo, porque este es un tema que se alarga mucho. Y las máscaras que nos ponemos, las máscaras sociales, es para protegernos, que tenemos, vamos a deciros que somos vulnerables en ciertos aspectos, ¿no? Sí. Entonces, ahí también es muy importante. No sé si quieras comentar algo más, Juan Carlos. Maravilloso, maravilloso. Este tema es muy, muy maravilloso, porque incluso en las relaciones y en todo ámbito se da. Me vino una parte muy fundamental. Tú mencionaste una parte aquí en uno de mis apuntes, pero lo recuerdo y voy a parafrasear, cuando tú mencionaste de ser luz. Y si tu cónyuge o tu pareja no te deja ser luz, ahí ya tiene una herida, ahí ya tiene un pasado, ahí ya tiene donde hay que trabajar. Porque a veces tú tienes un vestido maravilloso y de pronto él te dice, o viceversa, él te dice, no te quede ese color, me parece que otro color podría ser. Y te opaca, no te deja brillar, no deja, no solamente te opaca, sino que está robándote el ser tú. Entonces esa persona ya tiene una herida en la que tiene que trabajar. Su herida no te deja brillar. Sí, fíjate que acabas de comentar algo y me vino así súper rápido. ¿Ya? Cuando la persona
persona ya trabajó en ella, por así decirlo, ya sea no yo identifique a una persona que está herida y que probablemente nada más lo que está haciendo es proyectar su herida de alguna manera con esa persona y que lo que te está diciendo no tiene nada que ver contigo y que tiene que ver mucho con la otra persona. Y es justamente cuando no caes, por así decirlo, en tomártelo personal. Cuando sabes disasociar perfectamente bien, trae una herida del abandono, o trae una herida de humillación, o trae una herida, etcétera. Porque ya sabes identificar que le está molestando de ti, que no quiere ver. Entonces, no permite la otra persona que se siente insegura del color que lleva puesto, del vestido, etcétera, porque ya reconoce justamente que no tiene nada que ver con su persona y sí mucho de la persona que lo está diciendo. Sí, yo cerraría esto con broche de oro, lo que tú acabas de decir, Ayu, maravilloso. Por eso yo decía al inicio de la frase de Marco Aurelio, decía: la felicidad de tus pensamientos depende de la calidad de tus pensamientos. Porque si tus pensamientos solamente son de herida, de frustración, de amargura, ahí es donde hay que trabajar, porque ahí tienes tú una herida que trabajar. ¿Cuál sería tu llamado para esta noche y dónde te podemos encontrar, Sayu? Ok, mi llamado con la que me quedo, fíjate que acabas de mencionar ahorita, que acabas de comentar algo, y justo voy a retomarlo como ya para cerrar, es: si tú identificas a personas, o tú mismo te identificas como un papá, una mamá que tiene heridas, yo te invito a que acudas a tener ayuda. Sí. Y que hagas esos cambios que te sirvan en tu vida, porque si no, a donde quiera que vayas, no vas a brillar. Entonces yo te invito a esa reflexión, que te lleves hoy esa reflexión y que tomes acción. Y bueno, también decirte que yo amo lo que hago, apoyo a padres de familia que elijan asumir el rol desde el amor, la conciencia y la responsabilidad, porque estoy completamente segura que un mundo mejor se construye desde el hogar, ¿no? Y también puedes empezar desde tu hogar interior, desde tu persona, desde tu mente, cuerpo y espíritu, para que seas ese ser humano que tú te sientas a gusto por estar bien contigo misma, contigo mismo, y por consecuencia las demás personas quieran también estar contigo, a tu lado. ¡Ay, qué bonito! Sí, lindo, lindo. Me volaste la mente también y bueno, mi llamado sería: quédate con la persona que te apoya a brillar. Quédate con esa persona que te apoya a brillar. El otro que se vaya a buscar a alguien quien realmente busque apoyo, busque un especialista y pueda tratar esa herida. Para que no solamente ella pueda brillar, sino los dos puedan brillar. Mi nombre es Juan Carlos Bolaños, del Centro Estratégico de Coaching. Me encuentras también en Voces del Corazón. Y esa es la finalidad, Sayu: poder aportar en estos temas tan maravillosos en los cuales a veces no somos conscientes de que nosotros mismos o tú mismo eres el destructor de tu relación, de tu familia, incluso de tu propio ser. Por eso es que recuerda que siempre es necesario que se hace camino solamente al andar. Chau, 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 chau. Nos vemos para la siguiente semana. Nos vemos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, audiencia. Besos y felices. Chau. Voces del Corazón y Conexión. Participan Miri Mora, de Miri Mora Empoderamente, modeladora de almas.
Juan Carlos Bolaños, del Centro Estratégico de Coaching, coach de PNL para parejas. Sayuri Chavarría Life Coach, coach ontológico para padres de familia. Comenzamos.